y 8 segundos. Mira, qué precioso, Nico Matías, cómo está Qué amaneciendo. maravilloso. Sí, sí, sí. Sí, son las 8 de la mañana y está amaneciendo. Bueno, ese es un problema. Vaso medio lleno, ¿ya? Lo No, que no, yo te pero- digo es que Yo mira invitaría- qué lindo está con Yo arreboles. invitaría a la ministra de Energía para preguntarle por el cambio, por ejemplo, por el cambio de hora. Traigámoslo. Déjame tratarlo. A ver si Llámala. llega. A ver si llega. Oye, Matías, tú Quizás que eres- justo va pero pasando por aquí tú que afuera. eres tuitero, ¿por qué no le tomas una foto a esa visión que tenemos del Costanera Center, la cordillera, y la subes? Porque la verdad que es una foto muy notable, Es muy... Se da pocas veces un panorama como ese, Me gusta mucho. Sí, me está cortando la cabeza. ¿Por qué me está cortando la cabeza, don Ismael? Ahí arreglamos la... Parece que está un poco alta la silla. Oye, sí, pues, un día con muchas cosas. Oye, ayer en Tele 13 Radio, el fiscal nacional Jorge Abbott hizo una serie de planteamientos que han generado, básicamente han sido interpretados como una respuesta a dichos del ex fiscal Carlos Gajardo. Yo creo que sí, o sea, no interpretado, son una respuesta, no cabe ninguna duda, no hay para qué, no hay para qué enredarse con eso. Pero yo creo que sería una torpeza quedarse solamente en la polémica Abbott-Gajardo, sin entender que aquí estamos hablando de un tema más largo. Yo lo decía tanto en las declaraciones anteriores del fiscal Abbott en su cuenta pública, como en las cosas que ha seguido diciendo. A mí me preocupa mucho más esta visión que tiene Jorge Abbott respecto a que los tribunales están exigiendo estándares distintos para una cosa que para otra, y que hay estándares regionales distintos inclusive. Me preocupa mucho más, porque si el fiscal nacional está convencido de eso, no sé si da solo por un discurso de cuenta, sino que da probablemente para tomar algunas otras medidas que me imagino que se podrán tomar. Pero también en el apoyo que la Corte le da ayer al fiscal Abbott, subyace un tema que, ¿te acuerdas, Consuelo, Matías, que alguna vez habíamos planteado aquí? Y que era esta molestia que existía en los tribunales superiores respecto fundamentalmente al accionar de los fiscales a la hora de iniciar los procesamientos o la investigación penal, en que en los procesos de formalización, por ejemplo, y ante la opinión pública, pedían y acusaban por delitos gravísimos y por penas de cárcel altísimas, y generando después, cuando los tribunales ponderaban la verdadera prueba con la que los fiscales llegaban, muchas veces propiciando salidas alternativas de mano de los propios fiscales, o propiciando otro tipo de cosas, o sencillamente la Corte bajando muchísimo las sanciones, o inclusive no encontrando culpabilidades. Y entonces alguien podría decir, pero bueno, si el fiscal siempre tiene que pedirlo más. No, el fiscal está obligado a ponderar la prueba y a ver qué calidad tiene su prueba a la hora de formalizar. Y a partir de eso decir de qué materia está él convencido que va a poder procesar, y las penas que corresponderían a esos delitos. Y de acuerdo a eso derivan, por ejemplo, las medidas cautelares. Si a alguien lo van a condenar a una pena no aflictiva, es decir, que lo más probable es que termine una suspensión condicional, o que termine una remisión condicional, o que sencillamente sea una pena, pero con una pena remitida a la prisión, no puede pedir entonces prisión preventiva, porque si nunca va a ir preso, ¿por qué lo va a tener preso preventivamente? Entonces, ese tipo de cosas, y la molestia que hay en los tribunales superiores, y que se refleja en los dichos de Abbott y en los de la Corte, es que finalmente los fiscales, que son dirigidos por Abbott, ojo, están, y que Abbott critica a Gajardo por haber hecho eso, pero él los dirige. Lo que hacen los fiscales es sobreponderar la calidad de la prueba, pedir penas altísimas, dar la sensación de que ellos están persiguiendo al crimen, sobre todo en las causas de alta repercusión pública, y después los tribunales, cuando tienen que evaluar la prueba, dicen, sabe que aquí no hay prueba, así que busquen una salida alternativa, o sencillamente los declaran inocentes o los condenan a mucho menos, y queda la sensación de que los autores de la impunidad son los tribunales superiores. Claro, y eso al final, si eso es así, la verdad es que lo que deterioras es la confianza en el sistema de justicia. Y eso es lo más grave. Y tú dices, Ministerio Público,
uno evalúa que hace bien el trabajo por la acusación que hace. Exacto. En circunstancias que es un trabajo coordinado, evidentemente que son, a diferencia del sistema judicial que teníamos antes, son ámbitos separados, pero ambos están para administrar justicia. Es el engranaje que te permite avanzar en la sociedad haciendo justicia. Y si ese engranaje está demasiado desacoplado, se te produce finalmente un quiebre y uno dice, las cortes no están haciendo su trabajo, uno no puede confiar en las cortes. Ahora, yo veo el vaso medio lleno también, y por segunda vez durante este programa, y creo que todavía estamos en un proceso de aprendizaje respecto de la reforma procesal penal, que es un cambio tan profundo de cultura que todavía estamos viendo nuevas posibilidades del actuar de los fiscales que no nos habían tocado en la historia de la reforma. Pues estaba mirando aquí la fecha exacta, gracias a Wikipedia. El primer juicio oral se desarrolló en La Serena, un juicio oral en La Serena, el 21 de marzo del 2001. ¿El de las religiosas? Ayer en la mañana fue eso. Entonces, 2001 es ahora, nada. Y por lo tanto, la madurez de las instituciones que tienen 17 años, 17 años, es muy distinta a la de un tribunal de justicia ordinarios que llevan, no sé, casi la república completa, o los gobiernos, o las contralorías, que llevan un poco menos, pero en fin, y esto requiere, y estos roces que vemos entre el jefe y los fiscales, más allá de lo que estás diciendo tú, que es en lo técnico, en las pruebas, en los juicios, en la cancha, por así decirlo. En lo político no hay una madurez total, y eso se ve a las claras. Vemos un fiscal que sale y dice, este señor lleva 3 años de fiscal y no ha avanzado nada. Tengo la sensación, decía ayer Gajardo, de que van a pasar los 10 años que tiene que estar el señor Abbott, que creo que le quedaban 7. Aunque le quedaban 7 al periodo, pero él jubilaba antes. Sí, él cumple la máxima antes. Yo creo que él eran 7 total, ¿eh? Él era 7 total. Bueno, creo decía, un tipo como Gajardo que viene saliendo dice, me temo que no vamos a avanzar nada y que van a ser años perdidos. Cuando tú hablas de la falta de coordinación, tú ves que el fiscal Arias es otro fiscal que de alguna manera es díscolo, o por lo menos tiene una voz muy potente, que ha sido le han llamado la atención 2 o 3 veces. Tuvo ayer su cuenta pública y el fiscal Abbott fue a visitarlo, pese a que también tiene una situación de mucho roce y de muy poca fluidez en el trato. Tiene que ver, yo coincido con la Consuelo, en ambas partes. En la cancha, cuando hay que jugar, cuando hay que enfrentar juicios, o cuando hay que tratarse políticamente para actuar. Porque alguna fiscalía que actúe de manera más fluida, más junta, más unida, con más cosas en común, van a poder también probablemente hacer su peso político dentro de la institucionalidad para poder trabajar mejor contra otras o en complementación con otras instituciones. Pero es muy nueva esta institución, recién la vamos entendiendo para nuestra generación. Nosotros no somos nativos. Nosotros, de acuerdo. Nosotros somos migrantes, estamos entendiéndolo. Sí, pero los fiscales tampoco son nativos, entonces los fiscales... Pero ahora, hay un punto que me hace un querido lector, un querido auditor siempre, que dice que los fiscales regionales son autónomos. No se puede meter en las decisiones que ellos toman en las causas, porque la ley orgánica no se lo permite. Yo, estando completamente de acuerdo con ello, significa que tenemos un problema, porque el fiscal nacional tiene que tratar a los fiscales regionales en la cuenta pública o en una entrevista con un medio radial. ¿Porque son autónomos? Porque son autónomos. A lo mejor está mal planteado el incentivo. Entonces, claro, ahí puede ser que tengamos un problema. Y son los tribunales superiores, en teoría, los que deberían ocuparse de eso. Pero también vas creando una cultura de trabajo, por algo los fiscales se reúnen, hay coordinaciones. Hay asociación de fiscales. Exacto, entonces ahí cuando llega Abbott, todo el mundo sabía que él iba a crear otra manera de ver, por ejemplo, los temas de las platas políticas de la que había tenido Sabas Chaguán, y era público en conocimiento, y hubo tanta discusión de si él venía a cerrar esos casos, ¿te acuerdas?, a taparlo. Claro, no lo cerró de una, pero fue cambiando la manera y moviendo las piezas. Y él decía las designaciones, entonces... Bueno, finalmente pasó los que eran más agresivos en ese tema, en el sentido de qué tipo de leyes se podía aplicar, ¿verdad? Dijeron en su minuto cuando se designó el fiscal Abbott. Claro, ahora también un jefe puede decirle que usted no está cumpliendo sus obligaciones,
oiga, usted está aquí, pero no puede el fiscal no puede dictarle la estrategia del fiscal nacional a los fiscales regionales. Pero en fin, es un tema que a mí insisto, me preocupa mucho más el fondo de lo que hay detrás que la simple polémica entre que Gajardo dice que Abbott no ha hecho nada o que Abbott dice que ha hecho mucho. A mí me preocupa más el fondo de la polémica. 8 de la mañana, 12 minutos. Yo sé que hay cosas que preocupan en el día a día. Me imagino que lo de la fiscalía son muy importantes, lo que ocurre con los nombramientos de los ministros, los embajadores, lo que fuere, eso es muy importante. Lo que ocurre en Corea, ¿para qué decir? Pero hay cosas que nos van a superar a los líderes coreanos actuales, a los ministros, a los embajadores actuales. La Unión Europea ha prohibido el uso definitivo en todos sus países miembros de 3 insecticidas que se les ha caracterizado por ser los culpables de las muertes de las abejas. Alguien dice, ¿pero por qué estamos hablando de abejas? Porque dependemos bastante más de la abeja que de los fiscales para poder seguir viviendo. Porque dependemos más de la abeja que de los embajadores y un montón de cosas. Oye, yo sencillamente lo pongo en un minutito, son insecticidas de uso al aire libre, producidos por Bayer, por Syngenta, son en cultivos de maíz, de colza, que realmente no sé lo que es colza, con Z. La colza es una oleaginosa, Ya. Es una oleaginosa de la cual se hace aceite. Algodón, girasol, representan un riesgo las abejas silvestres y las abejas melíferas. Melíferas. Por lo tanto, interesante, creo que el Ministerio de Agricultura dirá si estos insecticidas se están usando en Chile. Este es un problema realmente en serio. Nunca olviden esa fotito de Einstein dibujando una abeja y con cara de preocupación decía Einstein, cuando se acaben las abejas nos acabamos los hombres después, hombres y mujeres, el ser humano. Me impresionó, el diario El País lo trae entre sus noticias principales, esta prohibición de la Unión Europea por la prohibición del uso de 3 insecticidas dañinos para las abejas y los cultivos al aire libre. No es que esté hablando de zoología yo en este programa, sino que estamos hablando de subsistencia del ser humano y de nuestra especie en general. 8:13. Bueno, y si hablamos de subsistencia del ser humano, qué buena noticia si es que se concreta el acuerdo de Corea, sí. A propósito. Porque la nuclearización nos hace mal a nosotros como a las abejas. Y mata a las abejas también, ¿eh? A todos. Y también mata a las abejas, sí. Sí, bueno, llegar a un acuerdo de desnuclearización en toda la península que comparten estos dos países que hasta el 50 eran un país, fruto de la Guerra Fría se convirtieron en 2, siguen técnicamente en guerra, porque hubo un armisticio. Pero se comprometen a que se acaba la guerra de aquí a fin de año. Exacto, ahora van a partir ordenando la casa. Yo sigo sin creerles, pero en fin. Claro, porque hace un mes estaba Kim Jong-un amenazándonos con el botón nuclear y hoy día anda de la mano con el presidente. Hace un par de días estaban con los megáfonos estos de un país hacia otro, amenazándose o entregando publicidad o ¿cómo se llama? Discursos de un país hacia el otro, era muy agresivo y hoy día de la mano, sonrientes. Esto es como, a mí me da la impresión de que, insisto, ayer hablamos con la Consuelo, estos son 2 países que hablan el mismo idioma, sí, claro. El mismo acento, son 2 países que se separaron a la fuerza, son 2 hermanos que cuando chicos los separó la circunstancia y que se juntan ahora. Esto es como aprender a andar en bicicleta, me imagino yo. Que tiene esa componente de que son lo mismo, esta imagen que es muy bonita de los 2 líderes de la mano que se juntan en un país, ahora se está de moda tomarse la mano, ¿eh? Macron con Trump se toman la mano, los dos coreanos se toman la mano. El presidente coreano salgamos de la mano. No, gracias. Bien, yo también te quiero. No, yo te quiero mucho, pero que el presidente coreano decide que va a viajar a Corea del Norte. Es decir, estamos viendo, algunos dirán, es demasiado rápido para estar muy optimista, pero eso más vale agarrarse de algo, y ser optimista. Sí. Sí. Que se ponga fin a esta guerra y que la promesa de desnuclearización es un avance concreto. Vamos a ver cómo se realiza y cómo se hace, cómo se pone en práctica. Oye, un apunte muy corto. Yo me acuerdo que hace muchos años le escuché a un profesor de la London School of Economics diciendo que si alguna vez hubiera un holocausto nuclear, a partir de justamente de lo que estaban contando ustedes, a él le preguntaban dónde le gustaría estar. Entonces él había contestado que en la City de Londres, porque las cosas se demoraban 20 años en pasar. A mí, si me preguntan, me gustaría estar en la Contraloría.
porque se demoran 6 meses en pasar. Me cuesta entender que el Contralor Bermúdez haya dicho que para definir... Pueden pasarse meses, podrían. Yo creo que si el tejo pasado... Sí, pero si me dijera un mes ya lo hallaría mucho, po. Un mes de pueden, o sea, 6 meses para definir algo que forma parte de la mecánica de la Contraloría. Me queda un poco grande. Me acordé del profesor de la Escuela de Economics que decía que él quería ser un holocausto nuclear, le gustaría estar en la City de Londres porque todo se demoraba 20 años en ocurrir. 8 de la mañana con 17 minutos. Y está en nuestro estudio, fue muy efectiva la llamada de Matías del Río, porque Matías al principio dijo que íbamos a ver si conseguíamos el ministro de Energía, preguntarle por el cambio de hora, y la ministra de Energía está sentada con nosotros. Gracias, ministro, por venir. Iba pasando por aquí. La firme, ¿no? Muy buenos Susana días. Jiménez, buenos días. Gracias por estar con nosotros, Susana. Sí, pues de su ministerio, no en su administración, pero de su ministerio, emanó esa orden o esa medida que para algunos fue bien polémica. A mí me quedaba grande, la verdad. Que el cambio de hora, y estamos viendo que a las 8:05 estaba amaneciendo aquí, al menos aquí en la parte oriente de Santiago. ¿Es una medida que a usted le interesa o la verdad que tiene, me imagino, prioridades bastante más profundas y de largo plazo que esa? ¿Pero eso va a ser un tema a tratar o para usted no? Va a ser un tema porque la vigencia del horario que estamos viviendo hoy día termina este año, fue un decreto por 3 años y por lo tanto para el próximo año hay que tomar decisiones respecto del horario, considerando todas las variables que se han podido estudiar en este tiempo. Ahora, hay que decir que el tema del ahorro energético dejó de ser un argumento para justificar cambios de horario. Yo diría que es un tema mucho más de preferencia ciudadana y que hay que ponderar los distintos elementos. Hay temas de seguridad, hay temas de educación y escolaridad. Cuando tuvimos un horario único y amanecía tan tarde, efectivamente se produjo mayor ausentismo escolar, que es un tema. Y hay otras variables, como te decía, por ejemplo, se pudo documentar que hubo menos delincuencia en las horas de la noche, pero más accidentes en la mañana. Sí. Entonces hay que sopesar eso y efectivamente hay que tomar una decisión para el próximo año. ¿Y ha habido una buena evaluación de que Magallanes quede desacoplado con su propio horario? Bueno, efectivamente en la región de Magallanes están contentos con el horario único y por lo tanto, te insisto, esto es un tema más bien de preferencia y de ver qué variable a considerar es más relevante. Si tú me preguntas a mí, yo creo que el tema de la escolaridad es un tema importante. Y por lo tanto aboga porque hayan no solo 2 horarios, que la gente dice preferir que hayan mayoritariamente 2 horarios, pero considerar entonces la amanecida que no sea más allá de las 8 de la mañana. Yo creo que eso es importante. Bueno, la ministra Susana Jiménez, con quien estamos conversando esta mañana, ha estado recorriendo, así que quizás era una suerte que iba pasando por acá afuera, porque ha estado desde principios de abril, quizás en su casa lo piensan así. No, yo creo que no. Estuvo desde el 6 al 26 de abril, básicamente recorriendo Chile, haciendo como un mapeo de cuál era la mirada de la ciudadanía, las ONG, los gobiernos regionales, bueno, todos los actores en torno a los temas energéticos en Chile. La ruta energética fue lo que llamaron. Quisiera saber con qué se encontró. Usted ha elogiado el trabajo que hizo en ese sentido el ministro Pacheco con la agenda de la energía y dijo que usted quería como recabar desde el terreno, ¿verdad?, cuáles iban a ser las prioridades, trabajarlas con los diferentes actores del sector. En ese sentido, ¿qué fue lo que se encontró? Además, en un escenario que describíamos recién como que ya no es el tradicional problema de la estrechez ni de los precios, ¿verdad?, en su sector. Bueno, un poco contarles primero lo que fue esta ruta energética que concluyó ayer acá en la región metropolitana. Nosotros, desde que llegamos al gobierno, el presidente Piñera nos mandató a hacer un trabajo muy cercano a la ciudadanía. Y nosotros tomamos este mandato para construir en forma conjunta y ciudadana lo que va a ser nuestra hoja de trabajo para estos 4 años del gobierno del presidente Piñera. Y por lo tanto, efectivamente, recorrimos de Arica a Punta Arenas haciendo este trabajo participativo que convocó a los más diversos sectores con interés en materias energéticas. Tuvimos presencia de la sociedad civil a través de juntas de vecinos, tuvimos líderes comunales, líderes de comunidades indígenas también, tuvimos a la academia, al sector productivo, los distintos gremios,
y también servicios públicos interesados en esta materia, y eso nos permite de alguna manera recoger esos contenidos relevantes que muchos son de carácter nacional, pero muchos también de carácter local, y de ahí la importancia de haber tenido esta presencia y este despliegue del Ministerio en las regiones que nos permitan hacer nuestra hoja de trabajo para estos 4 años. ¿Y dónde está lo que uno subrayaría en este minuto? Porque si alguna vez fue el tema precio, otra vez fue la escasez, otra vez fue impulsar las energías renovables no convencionales, ¿cuál es el titular de este minuto en energía? A ver, el contenido final que va a incluir objetivos, acciones concretas y plazos lo vamos a dar a conocer a mediados de mayo. Ahora, si tú me preguntas cuáles debieran ser los ejes, terminado este proceso de recoger las opiniones y las sugerencias, yo diría que hay 2 ejes bien importantes, pero no excluyentes, porque hay muchos temas más. Uno es todo lo que dice relación con la modernización del sector y cómo esa modernización llega a los hogares. Estoy específicamente pensando en temas como el autoconsumo, o sea, la generación para el autoconsumo, es decir, cuando las casas generan, ¿cierto?, los establecimientos e inyectan al sistema. Ese es un tema que está aún incipiente y que hay que desplegar y desarrollar a lo largo del país. Pero también hay otros temas como redes y medidores inteligentes, cómo mejorar la calidad y seguridad del suministro, cómo ampliar y dar un salto en lo que es electromovilidad, tanto en el transporte público como privado. Entonces hay un eje de modernización que yo creo que es clave. Y si me permite, el otro tema que yo creo que es muy importante y que fue algo que yo diría marcó bastante nuestro recorrido por Chile, es acceso a energía. Es increíble estar por un lado hablando de toda esta modernización y por otro lado constatar que todavía muchos ciudadanos, muchos chilenos y compatriotas están con o cero acceso a energía o un acceso muy limitado, un par de horas al día, con fuentes caras, con fuentes contaminantes, y por lo tanto ahí está parte del corazón de este ministerio, hacer ese trabajo social de darle acceso a la energía que finalmente es calidad de vida. Hay 2 elementos en los cuales que se tocan con las últimas partes que usted ha dicho, que es uno es transmisión y la otra es distribución. Quería entrar por distribución, porque finalmente en los últimos 4 años se vivió un ciclo para muchos dorado, muy bueno en energía. El ministro mejor evaluado fue el ministro Pacheco, se avanzó como nunca en renovables no convencionales, descubrimos que la fotovoltaica existía, en fin, la verdad que fue muy bueno, pero también fue el periodo en que tuvimos los apagones más largos, fue el periodo en que descubrimos que la calidad de las redes eléctricas era deplorable. Nos encontramos con sectores con el 50 o 60% de Santiago sin luz por más de 72 horas, con todo lo que ello generó. En fin, descubrimos un mundo distinto en que finalmente estamos mejorando mucho la relación de precio en la generación, no estamos avanzando tanto en distribución, algo hay que hacer ahí, perdón, en transmisión, y en distribución hemos mejorado, pero tenemos un problema muy serio en términos de la calidad de las redes, las discusiones sobre los medidores. Hay toda una norma, entiendo, que está dando vueltas sobre modernización de eso. ¿Qué hacemos en la distribución? Que, claro, es para la gente que hoy día tiene electricidad, sin duda, pero que demostró el año pasado ser un verdadero talón de Aquiles. Sí, efectivamente, uno de los temas que debemos abocarnos es precisamente la calidad y la seguridad del suministro. Chile tiene un estándar que probablemente para nuestro nivel de desarrollo está revelándose insuficiente. Y me refiero no solo a las horas promedios de interrupciones que se admite legalmente, sino que particularmente a la gran dispersión que hay en ese promedio. Y por lo tanto tenemos comunas y regiones con bajos niveles de interrupción, pero otras con altísimos niveles de interrupción. Y además, situaciones climáticas extremas que también generan una condición distinta. No, de acuerdo, pero la caída de un árbol genera un corte en la mitad de Santiago. Entonces ahí uno dice, algo está pasando, no están suficientemente aislados los circuitos, no hay una focalización, no se llama focalización, no me acuerdo, da lo mismo, no me acuerdo cuál es el término, pero que hace que las redes puedan trabajar independientemente aunque se corte un cartín. Efectivamente, y en eso es precisamente donde hay que avanzar, o sea, esto es simultáneo o paralelo. Una cosa es mejorar las normas técnicas de modo tal de que las interrupciones sean menores, de que haya un mejor mantenimiento, ¿cierto?, de los alrededores de las líneas y asegurar un suministro continuo.
y que requiere de inversiones, por cierto, y por otro lado también lo que es la modernización de la normativa vigente en el segmento de distribución. Bueno, pero hay una normativa que ya obliga a modernizar la calidad de las redes, eso existe. Pero lo que pasa es que la norma efectivamente busca mejorar esos estándares, lo cual requiere de inversiones. Para que esas inversiones se realicen requiere reconocérseles esa inversión en el proceso tarifario, y lo que nosotros estamos trabajando hoy día es ver cómo logramos que esas inversiones ocurran, pero sin que tenga un impacto mayor en las cuentas de las personas. Exactamente, para allá iba. Para hacer inversiones, las empresas tienen que gastar y el gasto se tiene que reflejar en la tarifa. O sea, tenemos hoy día la ventaja que los costos de generación están bajando, ¿ah? Pero ¿cuál es el punto en el cual logramos, porque es casi cuadrar el círculo, es decir, mire señor, invierta más y siga cobrando lo mismo? ¿Es solo el menor costo de la energía el que va a permitir que eso ocurra? ¿Hay otras variables? No, efectivamente, si uno quiere elevar los estándares, y sobre todo yo diría que el mayor desafío es reducir estas asimetrías que yo hablaba antes respecto de la realidad de una comuna versus otra, lo cual a veces queda invisibilizado a través de los promedios. Efectivamente se requiere de inversiones importantes, inversiones que hay que reconocer dentro de los procesos tarifarios, pero lo que queremos es lograr que esas mejoras sucedan inmediatamente y que el efecto sobre las tarifas no sea tan fuerte. En eso precisamente estamos trabajando. Y como esto es generación, transmisión y distribución, en la transmisión también tenemos problemas, sobre todo en términos de la cantidad de proyectos de transmisión que están ralentizados porque están en los tribunales, porque hoy día porque hay problemas con comunidades. O sea, la misma Cardones Polpaico, que son 753 kilómetros, fue súper polémica, pero ya, la aprobaron, pero luego va quedando trabada. Está judicializada. Claro, porque pasa por ¿cuántas? Por 4 regiones. 4 regiones, entonces la van frenando por sectores. Sí, el tema de infraestructura de transmisión es sin duda también una prioridad. Hablábamos de esta revolución que se ha dado con las energías renovables, producto de una baja considerable e impensable hace 5 o 6 años atrás en los costos de desarrollo, y sin embargo nos encontramos con estos cuellos de botella en transmisión que tienen que ser abordados con líneas adicionales y líneas más robustas. Y entonces efectivamente una de las prioridades que tenemos como gobierno es una integración real. ¿En qué sentido? Nosotros sabemos que se interconectaron los sistemas del Norte Grande y del sistema central. Hoy día tenemos un sistema eléctrico nacional, pero la capacidad de transporte aún está muy limitada y requiere precisamente de esas mayores inversiones y de esas tenemos que hacernos cargo. Y por qué no también pensar en la interconexión regional, algo que también estamos avanzando, se están haciendo los estudios y ustedes habrán visto además con Argentina y Perú, un acuerdo con Argentina y Perú, sí, un acuerdo que se anunció ayer entre el presidente Piñera y el presidente Macri, que va justamente en la línea de avanzar en ello. El ministro Pacheco, que es un ingeniero, o sea, un técnico en esta materia, y tiene mucha experiencia en negocio, en el área privada, muchos años, salió como uno de los mejores evaluados del último gobierno, y además de manera muy transversal. Y el ministro de Energía, era raro ver un ministro de Energía que tuviera tanta relevancia. Y aparentemente, y que me gustaría que usted me corrigiera, la gran virtud de él era, más allá de lo técnico, que en esta materia de energía es muy técnica, era sus dotes políticos, el ser capaz de sentar a la mesa gente que piensa distinto, que habla distinto, bajar un poco las desconfianzas de distintos sectores, de distintos generadores, productores o transmisores, es decir, un gran político al servicio de la energía, que él lo hubiera dicho, ¿no? ¿Cuánto de su área tiene que ver con política? ¿Cuánto tiene que ver con desarrollos técnicos? Que de muchas maneras tengo la sensación yo que está dado desde afuera. Lo van dando los mercados, cuánto avanza la tecnología en el mundo, que uno adopta esas tecnologías, pero en cambio el manejo del día a día aquí de política es muy relevante. Si usted cree que es así, ¿y cuáles son entonces sus atributos para encabezar un ministerio que ha demostrado ser políticamente muy necesario?
Sí, Matías, mira, yo creo que, a ver, una de las cosas que valoramos particularmente del trabajo de este ministerio en la administración anterior es la invitación al diálogo que se hizo a todo nivel y que nosotros estamos también replicando, porque creemos que las cosas buenas hay que saber llevarlas a cabo y tomar esa posta. Por lo tanto, yo creo que hay que celebrar ese proceso de diálogo no solo con las comunidades, sino que también efectivamente a través de los distintos actores que están. De la industria. Y también yo diría un proceso de mayor coordinación con otros ministerios, porque hay muchas cosas que competen a este ministerio, pero que tienen que trabajarse en conjunto con transporte, con medio ambiente, con vivienda, y por lo tanto esa coordinación es algo que también se relevó bastante en estos diálogos. Por eso le pregunto de sus atributos para esto y cuánto le está dedicando usted a la política. Usted más bien puede ser vista más como técnica, porque hasta donde yo sé, por ejemplo, usted no tiene aspiraciones presidenciales después. Máximo Pacheco sí, estoy diciendo, lo dijo aquí además. Bueno, podemos encontrar una sorpresa. No estoy inventando. No, le quiero decir que él es un político de toda la vida, o sea, un político con mucho carrete en eso. Bueno, un ministerio como este, sin duda, tiene todas las aristas. Tiene la arista técnica, que es fuerte, es importante. Tiene la arista social, que dice relación con lo que hablábamos antes de cómo el Estado se hace cargo de los problemas y de las vulnerabilidades existentes. Y obviamente tiene una arista política en el sentido que los ministros son finalmente cargos políticos que tienen que responder a la ciudadanía desde sus respectivas carteras. Yo en ese sentido efectivamente no tengo aspiraciones políticas, pero este es un trabajo que me tiene muy fascinada, muy contenta y la idea mía es estar trabajando para la ciudadanía, para el país, y eso es lo que me convoca. Ministra, hubo quienes, nos estamos acercando así hacia el final de la entrevista también, pero hubo quienes vieron política también en las críticas que hizo a comienzos de año y recién asumida al gerente general de ENAP, Marcelo Togman, que venía de los gobiernos anteriores y que él había dicho públicamente, lo que también fue bien como sorpresivo a comienzos de año, que él se quería quedar en ENAP. Y usted salió súper fuerte a decir que ENAP estaría quebrada si no fuera estatal, que no se debería haber metido en el tema de la generación eléctrica, que le había ido mal en eso, que esperaba también que la persona, que el gerente general tuviera mucho conocimiento del área. Bueno, crítica súper fuerte. Y a pesar de que venía una ley donde salían del directorio de la empresa Hacienda, tengo entendido, y Energía también, si bien siguen en la Junta de Accionistas, creo que ayer hubo Junta de Accionistas. Quisiera saber qué mirada tiene, pero por favor no me conteste qué atribución del directorio, porque... Esa va a ser la respuesta, te lo puedo garantizar. No, porque antes también era atribución del directorio y la ministra de Energía se pronunció al respecto. ¿Soltó la mano con el tema gerente general de ENAP? ¿Cómo lo está viendo en este minuto? No, mira, solo para ponerlo en contexto, o sea, primero es bien sabido que yo fui crítica a la ampliación de giro de ENAP hacia el sector eléctrico y de hecho no ha prosperado mayormente, salvo algunos proyectos más pequeños. Yo, respecto de ENAP, mi comentario de que si no fuera una empresa pública estaría quebrada, dice relación con la historia de ENAP, no con una foto actual, porque sabemos muy bien que con los niveles de endeudamiento que aún tiene la empresa, si no hubiese sido porque tiene el aval implícito del Estado, efectivamente no hubiese tenido ninguna posibilidad de acceso a financiamiento. Respecto de la administración, efectivamente cambió el gobierno corporativo. Hasta el año pasado el Ministerio de Energía presidía el directorio. Hoy día es un directorio elegido, 4 de sus integrantes por alta dirección pública, 2 por designación del presidente y 1 en representación de los trabajadores. Este directorio ya se conformó, ya ha tenido 2 sesiones de directorio y lo que tuvimos nosotros ayer fue junta de accionistas. La ley establece que el rol de accionista lo ejerce el presidente de la República y lo puede delegar en sus ministerios de Energía y Hacienda. Por lo tanto, ayer tuvimos esa junta de directorio básicamente para mirar... Junta de accionistas. Perdón, junta de accionistas. Básicamente para establecer ciertos hitos, digamos, era la primera junta, tenemos que también algo que decir nosotros, tenemos que aprobar o rechazar el plan de negocio de inversiones, tenemos un plazo para ello, y la verdad es que los temas propios de la administración hoy día los ve el directorio, y no es una... ¿Y tendrá alguna opinión al respecto?
Es que la verdad es que compete a ellos hacer esa evaluación de desempeño y yo espero que ese directorio haga su trabajo en cuanto a evaluar las inversiones, el desempeño que ha tenido la administración y de acuerdo a eso tomar sus decisiones. Ministra Susana Jiménez, Alto Maipo, que es un proyecto en sí que provoca controversia, ¿qué sentido tiene que ENAP se meta en ese negocio? ¿Se evalúa? ¿Cómo lo evalúa usted? Mira, en algún momento se habló de la posibilidad de que ENAP entrara en comercial. ese... Claro, que entrara en propiedad. Yo creo que hay que evaluar bien el proyecto y la conveniencia de que una empresa estatal entre al negocio y eso es parte del trabajo que tendrá que hacer el directorio y presentarnos. ¿Qué piensa usted de que ENAP entre a la propiedad de Alto Maipo? A priori. ¿Le parece que tiene sentido? Tendríamos que evaluar cuáles son las condiciones. Aprendido política la ministra, ¿te fijaste? No contesta nada. No, pero oye, contesto todas sus preguntas. No sean textuales. La cara y el tono habla de que no se le ve muy contento. Te recuerdo esto raro. No, lo mejor es que mira cómo sonríe el encargado de comunicaciones, el asesor de comunicaciones. Oye, ministra, dos preguntas finales. ¿No le gusta en lo técnico o cree que políticamente es muy difícil Alto Maipo para ENAP? No, yo creo que lo que hay que evaluar es si es que es conveniente que los recursos de todos los chilenos que están en ENAP sean invertidos en un proyecto energético. Que sí es bueno, sí nos gustaría. Bueno, eso es lo que hay que evaluar. O si es que queremos invertir esos recursos en otras áreas, como puede ser la logística, en fin, es parte del trabajo que tiene que hacer el directorio y presentarnos. Contabilidad social. Ha habido varias críticas a la lentitud de instalación del coordinador eléctrico. El coordinador eléctrico, hay quienes sostienen que de hecho gran parte del éxito de la gestión anterior fue la calidad del coordinador eléctrico y que al coordinador le está costando echar a andar, digamos, dado que hay un cambio entre los sistemas, entre los dos sistemas de interconexión. Bueno, hay toda una cosa muy grande, hay problemas. ¿Qué se está haciendo en eso? Bueno, efectivamente, el hecho de que se hayan interconectado los dos sistemas hace que muchos procesos no solo se dupliquen, sino que realmente hay un efecto exponencial y eso ha generado ciertos retrasos. Para a la gente, recordemos que estamos hablando de la conexión. Antes existía el sistema interconectado norte grande, el sistema interconectado central, que era administrado el sistema interconectado central, que es el que nos competía a nosotros por el SEDEC. Y el SEDEC hoy día no existe, hoy día existe el Coordinador Nacional Eléctrico, que es el que establece las compensaciones entre el sistema interconectado norte grande y el sistema central, y hoy día son un solo sistema. Se llama el CEN ahora, el Sistema Eléctrico Nacional. Coordinador Eléctrico Nacional. Qué bueno que me lo recordaste. La verdad es que, claro, entonces... Démosle a la gente, si ya se me había olvidado ese punto. Bueno, entonces efectivamente la carga de trabajo es mayor, se está trabajando en acelerar esos procesos, efectivamente tenemos ciertos retrasos en lo que dice relación con las conexiones y también las compensaciones, los balances, y por lo tanto se está trabajando en ello y nosotros estamos muy atentos a que ese trabajo se pueda normalizar lo antes posible y después ya tener indicadores de desempeño que nos permitan hacerle el seguimiento que corresponde. El coordinador es un ente autónomo, pero evidentemente el ministerio está muy atento a ese tipo de retraso y esperamos que sean resueltos lo antes posible. Usted mencionó en la eficiencia energética, habló de electromovilidad y un par de cosas. En muchos lugares en que la electromovilidad la ha logrado imponerse ha sido por la vía de subsidio. ¿Forma parte de subsidios, de incentivos? ¿Forma parte de la estrategia? ¿Hay algo que se pueda mirar en ese aspecto? A ver, de acuerdo a la estrategia que se ha establecido para este tema, hay aspectos que son anteriores a pensar en cualquier tipo de subsidio, como es todo lo que es regulación, institucionalidad y estandarización, así como también generar las condiciones para el despliegue de la infraestructura, que es clave. Yo diría que pensar en subsidios hoy día no tiene mucho sentido por cuanto la electromovilidad va a penetrar tal como lo hicieron las energías renovables de manera masiva en la medida que se va volviendo más competitivo con el transporte convencional y podría eventualmente ser una medida regresiva el subsidiar estas tecnologías. No obstante lo cual, uno sí puede pensar en apoyos particulares en todo lo que dice relación con transporte público u otras medidas. Susana Jiménez, ministra de Energía, un millón de gracias por estar con nosotros. Gracias, ministra. Muchas gracias ministra. a ustedes. Gracias. Buen fin de semana. Gracias.
¿Sabías que ahora puedes solicitar un crédito desde tus celulares sin ser cliente? Solo tienes que descargar la app del Banco BBVA, ingresar a bbva.cl y descubrir si tienes un crédito de consumo preaprobado. Tienes tu celular a mano, compruébalo. BBVA, creando oportunidades. Cuando olvidas los límites, la vida se disfruta al máximo. The All New Volvo XC40, elegido Car of the Year en Europa. Descubre su diseño escandinavo, tecnología y conectividad sin límites. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y en el 2017. Porque es tu futuro, elige Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Y escucharon la buena noticia, los que son Movistar nuevamente tienen más gigas en todos sus planes para compartirlo. Todo, solo queda disfrutarlo gracias a Movistar. Movistar elige todo. En la DS existe un antes y un después. Con Casa Híbrida de Vista a los Bravos, un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados en amplios terrenos de hasta 1.110 metros cuadrados. Descubre los nuevos pilotos de Casa Híbrida, donde los espacios dejaron de ser lo que son. Socobesa, todo es diseño. Clínica Alemana te invita a apoyar a María Paz Valenzuela, montañista que hace un año fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que no ha sido un obstáculo para cumplir su sueño, subir el Everest. Súmate con el hashtag Vamos María Paz. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. En 700 metros, gira a la derecha o a la izquierda o continúa recto. Ahora puedes hacer lo que quieras porque los límites ya no existen. Designed to be limitless. The All New Volvo XC40. Descubre un SUV diseñado para entregarte infinitas posibilidades. Conoce su tecnología sin límites y sus funciones de almacenamiento inteligente. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años, o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UEF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesparaconfiar.cl. En Consorcio, nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. La Cámara Chilena de la Construcción trae a Chile al economista y cientista político británico James Robinson, coautor del exitoso libro ¿Por qué fracasan los países? No te pierdas la interesante charla de este profesor e investigador de Harvard en el seminario Nuestro país, nuestro compromiso. Claves para construir un Chile mejor. Miércoles 9 de mayo a las 8:30 horas, Casa Piedra. Inscripciones sin costo en semanadelaconstrucción.cl. Cupos limitados. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Hay cosas difíciles de creer, como... Ya, el lunes parto la dieta. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado que puedes pedir en BBVA sin ser cliente. Créelo, bajando la app BBVA Chile o ingresando a bbva.cl puedes descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal, solo con tu huella digital. BBVA, creando oportunidades. Otorgamiento de crédito sujeto a aprobación del riesgo comercial del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en svif.cl. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Consuelo, ordénate, Consuelo. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 2360-7175 o ingresa en www.e-certchile.cl. eCert Chile, con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Con la app Consorcio puedes manejar sabiendo que tienes la ayuda que necesitas porque puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro. En donde estés, descarga hoy la app Consorcio.
La Cámara Chilena de la Construcción te invita a la charla Construcción Segura, Buenas Prácticas Internacionales con el experto Lawrence Waterman, quien compartirá su experiencia en la construcción de la Villa Olímpica de Londres. 9 de mayo a las 14:30 horas, 2:30 de la tarde, en Casa Piedra. Inscripciones en semanalaconstrucción.cl. Confía tus inversiones en manos de expertos con cuenta activa de la Reinvial, un servicio donde especialistas en inversiones estarán analizando los mercados e invirtiendo para ti. Conoce tu cuenta activa en lareinvial.com. Esta sí es noticia. Arrienda en los feriados de mayo o cualquier fin de semana y aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Sácale el jugo a tu descanso porque además acumulas millas la Tampaz. Haz tu reserva en hertz.cl. Ya. El pastor 8 de la mañana con 46 minutos. El pastor Hoyo parece que... Se acabó. Hasta aquí llegó. No, pues entiendo que es oficial, ¿no? No sé si es oficial, pero anoche se juntó en el hotel de concentración de la U, Heller, el accionista dueño de la U, de la concesionaria de la U, porque se sabía que es absolutamente insostenible, ¿no? Insostenible. Insostenible que un equipo como la U, que un equipo... cualquiera, bueno. Pero es que es distinto cuando la U viene de perder un clásico con Colo-Colo, ya. Eso te deja tambaleando, eso te deja complicado. Después... te meten 6 el colista o el vicecolista. No, la Calera no, porque la Calera no es tan colista, ¿no? No, ese fue Colo-Colo que perdió con el semicolista San Luis. San Luis de Quillota, sí. Pero te metes 6 la Calera. En Quillota. Te dejan... Ese fue tu confusión. Ahí te deja medio turuleco. Bandeado. Pero después vas a Brasil y te meten 7... y terminas con 9, hay un problema muy severo. Cuando tu objetivo ha sido llegar lo más adelante a la Copa Libertadores, cuando tu archirrival está en la misma, cuando tenés, entonces definitivamente... ¿Sabes lo que pasa? Que además que hay que considerar, no es por nadie, aquí de verdad me voy a sacar la camiseta, pero es distinto cuando tienes un equipo humilde, chico, desde el punto de vista de las inversiones, y vas primero, jugando malito, pero da lo mismo, ya primero, cuando tienes una inversión carísima, con varios seleccionados, cuando está el proyecto de traer a más seleccionados, tienes a Jara, tienes a Osayur, tienes a Pinilla, 3 tipos que han jugado en La Roja los últimos años. Sí. Johnny Herrera, que suele jugar en La Roja, y ir a comerse 13 goles en 2 partidos, y además perder un superclásico, lamentable. Va a tener que hacer comparaciones con el Barcelona a otra parte de Hoyos, porque además que tiene un camarín bastante inmanejable, donde los jugadores se pelean en la cancha, donde tú estás preocupado de que el arquero está mal, que te empezó a criticar el arquero, los referentes del plantel empezaron a desautorizar al técnico, a que no se juegan, no se enfrentan los partidos de tal o cual forma, que la barra se anima a poner lienzos para sacar jugadores, es decir, desgobierno total. Eso es lo mismo que le pasó a Colo-Colo. En una semana... Impresentable. No sé si hay antecedentes que en una semana cae el técnico de Colo-Colo y de la U. ¿De veras? En una semana. Tenéis toda la razón. A río revuelto, sigamos adelante. La Católica lo está haciendo bien. 8:48. Que si no les digo la hora. Es que tú no dijiste. Si no les digo la hora, joder. Tú nos dijiste y no van a mencionar nada de Hoyos. Ya, sí, ok. Yo también soy de la U. A ver, un par de cositas súper breves. No estoy de mal genio hoy día. Se sigue no sé. A alguien parece que no le gusta que Sebastián Sichel llegue a la Corfo, porque van cayendo por goteras, historias por acá, historias por allá. ¿Qué piensas tú, Nico, al respecto? No, tú sabes que... No, tú conoces bien mi posición, pero la gente no. A mí me parece una brutalidad el pensar que nosotros vamos a poner en cargos públicos relevantes a eunucos, a gente que nunca haya hecho nada, a gente que nunca haya tenido participación pública, etcétera, etcétera, es limitar el campo de búsqueda a una cantidad muy reducida de gente. Bueno, esto a propósito de que ayer el nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo, junto con el ministro de Economía, hicieron así como una instalación en el cargo, si bien esto se concreta la próxima semana. Sí. Pero básicamente ahora se sabe que Sichel trabaja mucho en temas de comunicaciones, es como experto comunicacional, entonces le hizo hasta enero de este año una asesoría a Albemarle, ya que antes era Rockwood, que antes era la Sociedad Chilena del Litio, y que llegó a un acuerdo el año pasado con Corfo, un acuerdo millonario para la explotación del salar de Atacama. Ya recuerdan que aumentó la cuota del litio, y él hizo una asesoría entonces a esta empresa, y la pregunta es si eso también enreda su posición con conflictos de interés. Para mí, en lo más mínimo, la asesoría, estando yo entiendo, Albemarle, y no
sé, sí, es directamente al Albemarle, ¿no? Porque ayer me entró una duda, pero en fin, tiene que ver fundamentalmente con comunicar las decisiones que la compañía había tomado, las estrategias de la compañía y la manera de la compañía para conseguir esos resultados. Auditoría de percepciones. Auditoría de percepciones. No tiene que ver no tiene nada que ver con la gestión de la compañía. Entonces, definitivamente, insisto, que probablemente si hay que tomar alguna decisión respecto a Albemarle, sea conveniente que Sebastián Sichel se omita o que plantee en esa materia yo di una opinión y por lo tanto no sé si en todas, pero insisto, si vamos a pretender tener solo a personajes que nunca hayan... Yo prefiero a alguien además que entienda el negocio, ¿eh? Yo prefiero a alguien que haya tenido que estudiar el negocio, que vea las percepciones de la gente, pero en fin, es una opinión muy minoritaria la mía, claro, en este país lleno de gente con superioridad moral. Nada más que es importante saber cuáles son los eventuales conflictos de interés de las personas, salvo que hay uno manifiesto. Si fuera dueño de Albemarle. Exactamente, dueño de algo. Pero aquí sabemos que tuvo determinadas relaciones indirectas con empresas del área. Es bueno saberlo porque obviamente el primero en inhibirse o en tener cuidado va a ser él. Si es una persona que además que las fiscalizaciones, la prensa, los focos van a estar siempre. Si es una persona idónea para el cargo y va a llevar adelante los proyectos de Corfo, creo que esas cosas se ponen con menos fuerza y con menos energía hoy sobre la mesa. Esta sociedad que estamos generando de linchamiento, de puritanismo, está llevando a niveles que a veces puede caer, no me refiero a este caso puntualmente, pero hay que ser más cuidadoso cuando se sopesan los argumentos. Argumentos que se ponen, por ejemplo, insisto, yo no tengo los antecedentes en este caso para decir sí o no, además que si los tuviera no soy árbitro de nada, solo pongo sobre la mesa lo que pasa con Otto Doer, lo que pasa con esta persona. Esta sociedad del linchamiento a priori, que vamos desechando personas sin todos los argumentos y sin todos los necesariamente con la justicia, hay que tener mucho cuidado, porque aquí donde empieza a haber gente que dicen, saben que a mí no me nombren en nada, gracias. Oye, pero si eres capaz... Pero no es poca. Oye, claro. Pero pregúntale a quienes han estado haciendo reclutamiento en los últimos 2 gobiernos. Y gente muy capacitada para algo dice, perdona, quiero quedarme tranquilo en lo que estoy haciendo. No quiero que me salgan a apuntar con el dedo. Veamos los méritos de las cosas, pero en su amplitud, no solamente en una acusación que queda con el ruido de lo que se dice. Oye, 8 de la mañana con 53 minutos. Respecto, muchos caemos en la tentación, no en la tentación, sino que cuando hablamos de la visita a Roma que están realizando 3 de las víctimas de Fernando Karadima, decimos las víctimas de Karadima. Yo quiero plantear así muy brevemente, yo creo que hay que sacar la condición de las víctimas porque estamos entregando una suerte de exclusividad a Juan Carlos Cruz, a Jimmy Hamilton y a José Andrés Murillo, perdón. Le estamos entregando una suerte de exclusividad respecto a haber sido las 3 víctimas de Karadima. Yo estoy seguro que, de hecho, hay muchas más víctimas. Tenemos que decir 3 de las. 3 de las. Es decir, la principal, no la principal, pero una de las grandes víctimas es la propia iglesia. Bueno, es que para allá iba yo, exactamente. O sea, la principal víctima de Fernando Karadima ha sido la Iglesia Católica chilena. Hemos sido los católicos chilenos. Esa ha sido la principal víctima de Fernando Karadima. Y son 3 de las. Y eso es y tiene razón la Consuelo, ese es el punto. Porque son 3 de las, no son las. Porque si decimos que son las, validamos que eran poquito, que era un problema aislado, que tenía que ver con una parroquia cuica. No, esto es mucho más que eso. Fernando Karadima, primero que nada, en la propia parroquia cuica, entre comillas, hay muchas más víctimas. De hecho, en mi particular opinión, y no alcanza el tiempo para discutirlo, creo que hasta los obispos que hoy día son cuestionados son víctimas de Karadima. Pero creo que la gran víctima es la Iglesia y finalmente es la confianza en el país. No le podemos entregar el monopolio de la victimización a 3 personas que sí fueron víctimas, no lo estoy disminuyendo, pero creo que hablemos de 3 de las. Hoy día parten las reuniones del Papa con estos 3 invitados. Absolutamente. Oye, a mí lo que me llama la atención, sencillamente una reflexión, es la paradoja de que puede terminar siendo Juan Barros quien produjo el gran cambio en la Iglesia Católica. Para mí es el Espíritu Santo. Vamos a verme Juan Barros Madrid por ahora. Para mí no. pero toca que Juan Barros, que como todos fuimos testigos... Por obra de Juan Barros. Como todos fuimos testigos, Juan Barros, vaya uno a saber por qué, si por obra de quién o por qué, o por susto, o por egoísmo, o por Espíritu Santo, o por porfiado, o por torpeza,
secuestró la visita del Papa, fue el tema central, la visita del Papa, y produjo tal impacto en católicos y no católicos, en observadores neutrales o que estaban interesados, en que aparentemente el Papa, después de acercarse y decir que todavía está en calumnia y que después de un año de mirar el tema desde cerca, o 2 años, dice que no había ninguna prueba, tráiganme prueba, algo pasó muy rápidamente, que tenía todas las pruebas y se da vuelta en 180 grados esto, y parece ser que va a superar por lejos, ojalá así sea, el radar de Caradima y va a entrar a la iglesia en total. Yo creo que en la paradoja que fue Juan Barros. Entonces quizás Juan Barros lo hizo intencionalmente. Por eso no lo sé. Hizo intencionalmente para provocar realmente el cambio que necesitaba la Iglesia Católica. No, yo digo, Consuelo, yo no dije eso, dije, mira la paradoja. Por eso digo que... De cómo el culatazo del caso Juan Barros, ¿a dónde llegó? Sí sé que no lo estás diciendo. Estoy haciendo la ironía sobre la ironía, pero... Se escribe con letras torcidas. Pero claro, cuando uno dice el Espíritu Santo, para quienes son creyentes y qué sé yo... entonces Juan Barros se va a sentir súper contento de haber sido el catalizador, porque el Espíritu Santo... No necesariamente. Todo lo contrario. Porque a lo mejor se van a producir cambios que Juan Barros al no quería. Espíritu Santo lo colocó ahí. No sé si están tan contentos, porque yo no sé si a Juan Barros le interesa que cambie mucho la iglesia. No lo sé. Pero lo que yo sé es que el objetivo, todo indica que las cosas, así como las Coreas, indica que va hacia la unidad o hacia la paz, o se acerca, esto indica que la iglesia por lo menos va a tener un giro o un cambio o una poda interesante que no se veía hace 3 meses. No se veía que fuese a haber una ventilación como la está teniendo. En una de esas, nadie sabe para quién trabaja. Ya. Eso es. Nos vamos, lugares notables. Hoy día estamos a 27, el Gran Cañón. Este sí que será el del Colorado, ¿no? Yo encuentro que es un cañón. El del Santa Lucía. Cada uno piensa en cualquier cosa. Pero la Bárbara Espejo resolverá el problema. Hay tantos temas que no alcanzamos a hablar. Sí, perdónenos, queridos oyentes. Pero varios, algunos son actuales y quedan para el lunes. Sí. Bueno, la huelga, el Anexpress, ese tema. Coletazo. Bueno. Hablemos el lunes. Felicitaciones a la Consuelo. Señora directora. Representante de los trabajadores. En el directorio de Televisión Nacional. ¿No eres directora en propiedad? No lo sé, pero yo me voy a nombrar a mí misma representante de los trabajadores. No, entra el directorio de Televisión Nacional en representación de los trabajadores después de 2 elecciones. Ganaron las primarias en su sector, en prensa, y ayer en todo el canal. Arrasó. Escúchame, con votación histórica, nunca había participado tanta gente, sacó el 62% de los votos. Estoy súper contenta. Esa es candidata. Y significa una gran responsabilidad, así que... Y la tomaré con la mierda. Todo Chile. Así es. En todo Chile ganó. Con el apoyo de tu familia. No te burles de mí. No, me lo tomo muy en serio. Sí, que no, después te voy a mostrar un video a qué me refiero. Que tengan buen fin de semana. Chao, pásenlo bien. Nos vemos el lunes.